Bienvenidos todos a Business Talents Latam. Mi nombre es César Oviedo y el día de hoy me acompaña Aidas Portillo, con quien vamos a dar inicio oficialmente a lo que sería un curso de Action Machine Learning. Como les decía, mi nombre es César Oviedo, cosa que ya me conocen del canal, y Aidas Portillo, también MVP. No sé, Aidas, si quieres presentarte rápido. Ok, primeramente mucho gusto, soy de El Salvador, como todos ustedes saben, y siguen el canal de César. Para mí es un placer estar con una serie de videos, especialmente porque hay un boom con respecto a la ciencia de datos. Y hablaremos mucho de esto. Correcto. Antes de seguir, no olviden suscribirse al canal, darle like y todo ese tipo de cosas. Al final de cuentas, el objetivo de este tipo de videos es hacer más grande la comunidad. Así que, pues nada, ahí se lo dejo. Entonces, igual que los cursos que hemos hecho en el canal, este primer video va a ser bastante conceptual y tenemos que tener un poco de paciencia, porque normalmente el primer curso, el primer capítulo es un poco más conceptual, el segundo, tercero es de montar el ambiente y hasta el cuarto o quinto es que ya va agarrando un poco más de forma. Pero bueno, en fin. Entonces el día de hoy lo que vamos a estar hablando, como les decía, para setear expectativas, es un poco de definición, Machine Learning versus Software Development tradicional y algunos casos de uso. ¿Okay? Lo primero que quiero que tomen en cuenta es que, digamos, a nivel de mercadeo hay tantos conceptos, especialmente porque todo el mundo piensa que todo lo que hace uno es inteligencia artificial, digamos, solo existe inteligencia artificial. Y realmente, digamos, cuando uno habla de inteligencia artificial, hay ciertas ramas dentro de las cuales tenemos el concepto de machine learning o aprendizaje automático. Y que realmente esto, desde el punto de vista teórico, digamos, son modelos matemáticos ejecutados por computadoras que generan, digamos, ciertas fórmulas o ciertos elementos que uno no ve para poder hacer predicciones. Desde el punto de vista, digamos, simplificado es un montón de algoritmos matemáticos, al final termina con una función, pongámosle función, matemática que les ayuda a predecir determinado target, porque aquí hay varios tipos de target que nosotros podemos manejar. No sé qué opinas tú, César. Sí, de hecho, esto que decías como target o objetivo, eso siempre es sumamente importante en términos de Machine Learning porque lo que buscamos es un caso de uso, ¿cierto? Es resolver un paradigma, una situación específica. E inclusive a la hora de estar generando proyectos, siempre es una de las partes más interesantes, es inclusive el pensar cómo es que se va a utilizar o para qué es que se va a utilizar, más allá inclusive del algoritmo específico, la metodología o lo que sea, pero si a mí, por lo menos particularmente el tema de decir y determinar ese comportamiento, ese target, qué es lo que le vamos a enseñar al algoritmo a tomar esa decisión o a promover o predecir o lo que vamos a llamar, sí efectivamente la parte más importante, inclusive nos puede servir bastante para determinar hacer un concepto personal de qué es Machine Learning o qué es lo que busca. Hay algo importante, digamos, y aquí es donde viene lo sexy de todo este elemento, digamos, porque, eh, digamos, venden tan complejo el machine learning, digamos, y si ustedes ven, digamos, el gráfico de Ben, hay varias características que uno debe saber para poder ser un data science. Eh, y realmente no existe. Digamos, si ustedes ven alguien que sea experto literalmente de todos los aspectos de negocio, alguien que sea experto en computación, alguien que sea experto en matemática, literalmente eh, es un unicornio. Digamos, no sé dónde existe, y si existe, posiblemente no esté disponible. Entonces, las empresas como tal, digamos, en esta agonía de poder cumplir este perfil, realmente se dejan llevar mucho por la parte romántica, por la parte comercial, por la parte económica, que puede significar tener un científico dato, digamos. Es como decir de que voy a hacer un montón de actividades que ahora, por hoy, perdón la redundancia, eh, realmente son triviales. ¿Por qué? Porque con la computación en la nube, todos esos elementos se han simplificado y se ha democratizado
todo este concepto para que las empresas lo puedan utilizar. Desde tu punto de vista, César, digamos, ¿qué opinas de esta parte comercial que hay fuera en el ámbito laboral? Sí, de hecho, bueno, yo, como saben, yo ya soy más viejo tal vez, pero desde que yo estaba en la universidad siempre se hablaba, bueno, cuando yo estaba en la universidad se hablaba del web 2.0 y se hablaba como la cosa más maravillosa en su momento, ¿verdad? Recuerdo hace como 20 años. Este, y yo decía, pero entonces, ¿el web 2.0 qué es? JavaScript. Y yo decía, no, pero eso es una cochinada, eso no, de hecho, por eso es que terminé en datos, porque me desanimó un poco el proceso de codificación y toda la complicación que tenía, simples formularios y ese tipo de cosas. En esa misma línea, en esa misma línea, así como como el software development se ha agilizado y se ha mejorado desde una perspectiva de que ya no es tan low code, tan bajo nivel, perdón. Este, Asimismo, también le está pasando al Machine Learning. Al final de cuentas, por ejemplo, la apuesta que tiene Microsoft, e inclusive conforme el mismo Python o con R, en las librerías y etcétera, lo que van buscando es agilizar el proceso de Machine Learning de tal manera que, como decía ella, se va democratizando un poco el proceso eh, y así nos simplifica la usabilidad de las herramientas y lo que busca es generar un impacto mayor. Repito, cuando las cosas son muy complejas, tal vez se romantiza un poco el concepto y se hace prohibitivo. Entonces, es ahí donde estrategias como esta particular de Microsoft con el Azure Machine Learning es democratizar ese proceso y que efectivamente sea más digerible para cualquier proveedor, para cualquier empresa, para cualquier cliente, pero sí, efectivamente por ahí va la línea. Otra cosa muy importante, digamos, es cambiar el concepto tradicional de programación, digamos, porque hacer machine learning no es programar, desde mi punto de vista, digamos, es un poco en combinación de análisis de datos, conocimiento de negocio y generar y evaluar esas reglas que generan estos algoritmos, ¿no? Entonces, lo primero que tienen que diferenciar es que no es programación, vamos, tiene partes de programación, sino que el concepto principal es generar un producto que me ayude a evaluar o predecir, digamos, diferente digamos, a la programación, donde yo tengo una interfaz o tengo cualquier elemento que es usable, mientras que lo que genero con Machine Learning es un elemento más de analítica. Ok, este es un ejemplo muy sencillo de caso de uso. De hecho, realmente son dos que tenemos por acá. Pero claramente cuando uno como humano visualiza estas imágenes negras, es bastante sencillo identificar cuál es un perro y cuál es un gato. El objetivo realmente es que efectivamente, como decía ella, es enseñarle a un algoritmo a determinar que esta imagen que cumple con A, B y C características, inmediatamente lo reconozca de X o Y manera. Asimismo, como podemos ver, hay opción a errores, que es un tema que también es sumamente importante acá. ¿Por qué opción a errores? Porque así como la toma de decisiones del ser humano no es perfecta, igual en este caso, hay son estadísticas realmente y probabilidades las que nos llevan a determinar si una sombra de estas que tenemos a la izquierda es X o Y. Pero bueno, eso es un caso de uso. Otro elemento importante, digamos, es que dentro de un mismo tipo de algoritmo, digamos, si nosotros vimos anteriormente, digamos, era un algoritmo de clasificación, pueden existir ciertas características propias del mismo algoritmo de clasificación. Es decir, yo puedo tener un algoritmo de clasificación binaria o un algoritmo de clasificación multiclase, donde literalmente, digamos, posiblemente yo no espere un sí o no, o un perro gato, sino que ya evalúa elementos, como dijo César, probabilísticos, es decir, de que igualmente, digamos, yo puedo evaluar, digamos, un caso de estudio, imaginemos el caso de estudio de una persona que está aplicando a un producto financiero, donde yo puedo ver, por medio de una clasificación, cuál es la probabilidad de que este mismo elemento o esta misma persona me pueda comprar diferentes productos
para poder tomar, digamos, una estrategia de mercadeo, digamos, poniendo el caso, y enfocarme a ofrecer esos productos que sean más probables. Es decir, paso de un simple sí o no a diferentes modelos de recomendación, como es el caso que vemos acá, donde yo tengo diferentes probabilidades en el mismo problema para poderlos clasificar. Ok, yo creo que eso sería por ahí. Como les digo, la idea realmente del capítulo uno es simplemente sembrar la idea hacia dónde vamos. Este, yo siempre, me gusta mucho aclarar el tema de que la inteligencia que está detrás del Machine Learning aplica para todas las áreas de negocio y es parte de esa creatividad del analista o del científico de datos o como lo queramos llamar, de inclusive de determinar cuáles algoritmos y qué escenarios son los que funcionan para los datos. Entonces, conforme vayamos aprendiendo más y más sobre el uso de los algoritmos, vamos a ir entendiendo un poco mejor en qué momento se puede aplicar. Entonces, para la siguiente sesión vamos a estar hablando sobre la habilitación del Azure Machine Learning. Ya va a estar más a cargo de ellas, pero nos vemos en la próxima. Chao. Ok, muchas gracias. Cuídense.